Hoy nosotros vamos a estar hablando sobre Romanos 3, del versículo 21 hasta el versículo 24. ¿No? Son 4 versículos que vamos a estar leyendo y que son muy centrales en nuestra fe. Son muy centrales en la carta a los romanos. Y de verdad, yo me pongo nervioso a predicar eso porque ese fue un tema que hace 2 meses ya que estoy estudiando y pensando, reflexionando, y me impactó mucho ese tema y me emocionó mucho ese tema. Quiero invitar que puedan estar con la Biblia porque vamos a estar siempre mirando los versículos, pero también mirando a versículos anteriores ahí en Romanos y en otras cartas también. Romanos 3, versículos 21 hasta el versículo 24. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quería invitar otra vez que podamos estar, hola María, ¿cómo está? Que podamos estar orando para que podamos escuchar ese mensaje y que tenga frutos en nuestra vida. Padre, tu palabra es buena y que tu palabra puede estar hablando a nuestros corazones. Dios, ayúdame a poder estar transmitiendo el mensaje no con mi propio concepto o con mis propias interpretaciones, pero que tú puedas estar adelante con tu espíritu hablando a cada corazón. Dios, no sé cómo cada uno vino, cómo cada uno está, pero tú lo sabes, y que este mensaje pueda acercarnos más a ti, Dios, y que podamos percibir que solo por nosotros no somos capaces, necesitamos de ti. Esa es nuestra oración, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el nombre del mensaje, para que sepan, es Nada en mí, los méritos de Cristo en la justificación. Hay algunos términos, ¿no?, que usamos en teología que muchas veces escuchamos y ni idea de lo que significan, como justificación, santificación, regeneración, y ahí escuchamos, tenemos un concepto breve de lo que significa, pero no sabemos muy profundo. Y hoy vamos a estar hablando sobre la justificación. Y finalmente hay una buena noticia en Romanos, ¿no? Desde el capítulo 1, el versículo 18, estamos recibiendo golpes. Todo el momento recibiendo golpes, y en nuestro ego, en nuestro yo, cuando creemos que podemos hacer muchas cosas, que somos buenos y tal. Romanos, desde el versículo 18 del capítulo 1, empieza a golpear a nosotros. El versículo 18 del capítulo 1 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y él sigue hasta el capítulo 3, el versículo 20, haciendo eso. Son textos que son muy complicados para quien tiene una baja autoestima, pero son textos peores para quien tiene una autoestima alta, quien se cree mucho. Pablo va a decir: no es justo, tú no puedes hacer eso. No hay nadie que pueda alabar a Dios y glorificar a Dios verdaderamente. Nadie que pueda hacer un acto de bondad verdadero, sin ninguna intención por detrás. Y él pone todos nosotros al mismo nivel, hablando: ustedes no pueden, ustedes no son nada. Para acercarse a Dios, ustedes no tienen capacidad ninguna. Ni judíos, ni gentiles, ni hombre, ni mujer, nadie se zafa. Y él va así hasta el versículo 20 del capítulo 3, que él dice así como un cierre: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces él está hablando que no importa lo que tú hagas,
lo que tú haces no es suficiente para ser justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como predicó a Jonathan y Álvaro en el último mensaje. Y cuando terminamos el versículo 20 del capítulo 3, podemos dar las manos y hablar tal cual habló Isaías en Isaías 64:6, que él dijo así: si bien nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como viento. El versículo 20 nos trae una enseñanza, ese que leímos ahora, que la ley, las obras de la ley nos traen un diagnóstico. El diagnóstico es que nosotros no podemos acercarnos a Dios. Yo usé el ejemplo en el grupo pequeño de una persona que se siente mal y va al médico y quiere saber qué pasa con él, por qué se siente mal, y hace un montón de exámenes y hace un rayo X, y en el rayo X viene el diagnóstico: tú estás mal. Y ahí pusimos un ejemplo, por ejemplo, tú tienes un cáncer, no importa dónde, tú tienes un cáncer. El rayo X, ¿cuál es la función del rayo X? Decir, tú tienes cáncer. En el rayo X no va a decir cómo él puede salir del cáncer, no va a decir cómo él puede ser sanado, simplemente que él tiene un problema y que está condenado con esa enfermedad. No importa si él va a hacer un café con el rayo X, él va a hacer un té con el rayo X, no importa. El rayo X sirve para traer el diagnóstico, y es así que es la ley. Así que es la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y la respuesta final es que por las obras de la ley nadie es declarado justo delante de Dios. Y ahí pregunto, ¿tú eres una buena persona? En el sentido común mismo. No, yo soy una buena persona. Tú eres una buena persona, tú ayudas a las personas que necesitan, tú piensas en nosotros con amor, intenta actuar con amor con las personas, intenta hacer el bien, porque hay sí personas que son así, que intentan hacer el bien, intentan ser personas buenas. Pero lo que llegamos a Romanos, él dice que nada de eso te hará ser declarado justo delante de Dios. Nosotros vivimos muchas veces con un concepto muy vago de Dios. Decimos, no, en la eternidad, o sea, si hay un Dios, llegamos en la eternidad, Dios va a mirar que yo fui una buena persona, y bueno, Dios es justo, y Él va a permitir que yo pueda acceder ahí. Si hay alguna cosa, yo voy a estar porque yo intenté ser una persona buena. Eso no es cristianismo, porque Romanos dice que por la ley, sobre la ley, la obediencia, nadie podrá ser justificado. Y yo no sé ustedes, pero leyendo eso, vamos a decir que Romanos termina en el versículo 20 del capítulo 3. ¡Qué terrible! Sería como leer hasta ahí, iríamos a ser como el hombre de Macedonia. ¿Recuerdan la historia en Hechos? Que Pablo va a Macedonia, queda en la cárcel, y entonces pasa un terremoto, y todos los presos salen, y el hombre, que es el carcelero, se queda desesperado y se va a matar. Y Pablo dice, no haga eso, nosotros todavía estamos acá. Y el hombre en desespero dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ese es el desespero que nosotros nos quedamos en el versículo 20 de Romanos 3. Ok, entonces yo intento ser bueno, intento hacer todo, pero nada de eso me sirve. ¿Qué debo hacer para ser salvo? O entonces, como Pablo va a decir en Romanos 7, 24, que él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo nos pone en una situación, ustedes no pueden hacer nada, y nuestra pregunta es, ¿y ahora? ¿Quién nos va a librar? Necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que nos ayude a hacer eso. Y esa es la gran pregunta de Romanos, y esa es la gran pregunta de la Biblia, y esa es la gran pregunta de cualquier religión. ¿Cómo puede el hombre tener comunión con Dios? ¿Cómo puede el hombre pecador ser declarado justo ante un Dios que es santo? Y ese es un problema que tenemos desde el Edén, cuando nuestros padres en Adán pecaron. Y desde entonces tenemos esa pregunta, ¿cómo puedo tener comunión con Dios? Y ahí tenemos la respuesta, que es el nombre del mensaje. Nada en mí, los méritos de Cristo en la justificación.
Y vamos a leer otra vez el texto, Romanos 3, del 21 al 24, pero antes yo voy a leer Romanos 1, 18 y seguimos a Romanos 21, 3, 21 al 24. El 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una vez que nadie puede ser justo delante de Dios, Pablo explica ahora que hay una posición que podemos acceder, que hay una posición favorable delante de Dios, y esa posición viene por medio de la fe en la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. El punto clave de ese mensaje, de ese texto, es la expresión justicia de Dios. Y pregunto, no necesitan contestar, pero cuando decimos justicia de Dios, ¿qué significa eso? Y ahí nosotros nos vamos a detener en esa expresión, porque ella nos lleva a reflexionar por lo menos en tres cosas. Y bueno, ¿qué significa la justicia de Dios? Cuando decimos justicia de Dios, la primera cosa que viene a la mente es que Dios es justo, ¿no? Porque hay una justicia que viene de Él, entonces Dios es justo. ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa que una cosa fue justa? Justicia, una definición de justicia es tratar y juzgar según los méritos. Eso es ser justo. O sea, el culpable no va a ser inocentado. Eso es ser justo. Y eso es lo que nosotros deseamos que sea la justicia también, ¿no? Si pasa alguna cosa, alguna tragedia en nuestra situación, en nuestra vida diaria, y nosotros miramos que una persona mató a niños, no sé, alguna cosa así, va al juez. El juez, ¿cuál es la justicia ahí? Condenado. Está mal. Eso es ser justo. Aquel que es merecedor de juicio, ese lo sufrirá. Y esa es la justicia como debe ser y como nosotros queremos que sea. Y Dios es justo. Y eso nos hace reflexionar que Él no puede simplemente perdonar e inocentar quien es culpable. Y Romanos hasta el momento dijo, ustedes son culpables. Entonces la justicia de Dios significa que Dios es justo y Él no puede simplemente perdonar a pecadores. Es decir, perdonado, todo, mágica. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él no puede negar su propia naturaleza. Si Él dice, perdonados, ¿dónde está la justicia? Alguien necesita pagar, hay un precio a ser pago por eso. Es el primer punto, revela que Dios es justo. El segundo punto revela que esa justicia viene de Dios. O sea, revela que Dios quien tuvo la iniciativa con esa justicia, Él quien tuvo la idea. Bueno, hay algo que puede ser hecho. Y Él es rico en misericordia y esa es una justicia legal que Dios concede a los seres humanos con una condición que nosotros vamos a mirar en el texto. Nosotros terminamos el café con Marcos, a los que están en el jueves, ¿no? Y empezamos el matecito con Pedro. Fue muy bueno, que estuvimos en el capítulo 1. Y 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Mira que estamos hablando que es una justicia que viene de Dios. Él tuvo la iniciativa. 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fue Dios quien tuvo la misericordia y quien hizo renacer. Es una actitud que viene de Dios. Y esa es la respuesta a la pregunta: ¿cómo puede un Dios justo y santo perdonar a pecadores sucios y condenados como yo y como ustedes? Y la respuesta es por medio de la justicia que hay en Cristo, que es nuestro Señor. Dios pune, me dijeron que no hay la palabra pune, pero Dios castiga, Cristo
en el lugar del pecador. Dios castiga al pecador por medio de Jesucristo. El justo sufre por los injustos. Y la muerte que yo necesitaba morir, Dios envía a Cristo para morir por mí y sufrir la condenación que yo debería sufrir. Porque miren la condición, no podemos hacer nada. Pero ahora, Pablo dice, hay una justicia que viene de parte de Dios. Y esa es la forma que Dios utilizó para perdonar pecadores y mantener su carácter justo. O sea, el pecado está siendo condenado. Alguien está pagando un precio para todo eso. Y declara esa justicia de Cristo sobre nosotros. Esa es la justificación por la fe en Cristo. Y es la única, y eso es muy importante, es la única manera posible de ser declarados justos delante de Dios. Y esa es una justicia basada en la fe en Cristo. Cristo es el objeto de nuestra fe. Entonces, la justicia de Dios. Dios es justo, la justicia viene de Dios. Y el tercer punto que tiene que ver con la justicia de Dios, y ahí empezamos a hablar en los versículos, y ese es el punto más largo, la justicia de Dios. El tercer punto es que no está basada en la justicia humana, ¿no? El concepto de la justicia de Dios, que es por gracia, uno hace y el otro tiene la justicia imputada por lo que hizo otro, no es lo mismo que nosotros pensamos como justicia, como nuestra naturaleza. El concepto de justicia que tenemos en nuestra naturaleza es realmente que nosotros no creemos que es justo recibir algo por el cual otro pagó. El concepto que tenemos en nuestra cabeza es totalmente 100% basado en mis méritos, basado en lo que yo hago. Por ejemplo, aquí eso fue un ejemplo que ya usé también, pero aquí en el concepto, ¿no?, que tenemos y que decimos y que conocemos por la cultura, ¿a quién el Papá Noel regala presentes? A los niños que se comportaron bien. O sea, tuvo un mérito el niño. Se comportó bien, toma tu presente. No te comportaste bien, no. El Papá Noel este año no viene para ti. Qué triste. Un ejemplo que yo pongo a mí mismo, por ejemplo. Cuando invito a alguien a salir a tomar un café y la persona se propone pagar el café, la primera reacción es que no, ¿por qué me va a pagar el café? No, yo puedo pagar, no necesita pagar para mí el café. Y si yo acepto que la persona pague el café, es con otra condición, que yo voy a pagar el próximo. Porque nosotros siempre tenemos eso que, no, yo puedo hacer, yo tengo los méritos en hacer todo eso. Y es por eso que muchos les gustan las religiones que son basadas en los méritos. Las religiones donde dice, ¿cómo puedo tener comunión con Dios? Bueno, haga eso y eso, y ahora tú tienes comunión con Dios. Y nosotros queremos eso, porque queremos merecer esa comunión con Dios. Mientras el verdadero cristianismo no te justifica mirando sus méritos, no te justifica mirando lo que tú haces, sino que mirando a los méritos de otra persona, que es Cristo, mirando lo que hizo otra persona, que es Cristo. Es gracia, es gratuito. Y es por Cristo que Dios mira al pecador y lo declara justo. Y no hay ninguna participación activa del hombre en ese proceso. Y nosotros tampoco sentimos la justificación. Dios me justificó ahora. No es para sentir, es para creer. Es una transacción que pasa en los cielos. Dios, por medio del sacrificio de Cristo, mira al pecador y lo declara justo. Y es muy importante, Él declara justo, no es que ahora nosotros somos justos. Soy el justo, mire a mí. Él nos declara justo, pero seguimos pecadores. Y fue justamente con ese texto que Martín Lutero, en el tiempo de la Reforma, leyó Romanos y percibió que estaba mal lo que estaba enseñando. Porque en aquel tiempo enseñaba que tú necesitabas comprar una indulgencia, que era el perdón de los pecados. Necesitaba pagar a la iglesia. Bueno, acá yo vendí, dale este dinero, mis pecados están perdonados. Yo voy y compro un pedacito de la cruz de Cristo. Se pasaba eso, no, esta acá es una madera que era de la cruz de Cristo. Si tú compras eso, tú no vas a ser condenado.
Y Martín Lutero leyó eso y percibió, no, yo no puedo hacer absolutamente nada para evitar esa condenación, pero en Cristo yo puedo ser declarado justo. Y ahí él usa la expresión que el hombre es justo y pecador al mismo tiempo. Vivimos en una situación actual que somos justos, declarados justos por Dios, pero seguimos en pecado. Y eso más o menos es un general de lo que es la justicia de Dios. No sé si pudimos comprender lo que es la justicia de Dios. Bueno, veo personas con dudas, pero... Y ahí podemos mirar lo que plantea el versículo 21. Que él dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y sobre ese versículo y esa justicia, tenemos algunos puntos. El primer punto es que ella se manifestó en un tiempo, pero ahora, sacamos la parte de la ley, pero ahora se ha manifestado. Cuando él dice ahora, primero cuando él dice manifestado, él está hablando que no fue creada ahora esa justicia, es una justicia que ya existía, ¿no? Y él ahora está hablando de la muerte y resurrección de Cristo. El punto central de la historia de la redención es la crucifixión de Cristo, es la cruz. Si tú quieres mirar el amor de Dios, tú miras la cruz. Si tú quieres mirar la justicia de Dios, tienes que mirar a la cruz. La misericordia de Dios, a la cruz. Hay que mirar en la cruz. Y el apóstol dice que se manifestó ahora. Una cosa que se manifiesta no es que fue creada, sino que ya existía, pero estaba oculta y que ahora fue revelada. Lo que sacamos es que esta salvación de los pecadores siempre existió por medio de Cristo. Y nosotros vamos a hablar un poquito más sobre eso, un poquito más adelante, que esa salvación ya existía. Y ella se manifestó también sin ley, ¿no? Si nosotros miramos ese versículo, la palabra ley es la misma del versículo 20, que dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Bueno, si por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado, esa justicia no viene con esa condición. No hay un esfuerzo humano, una contribución preparatoria del hombre para acceder a esa justicia. Ella se manifestó sin ley, se manifestó sin esa condición de haga alguna cosa para recibir eso. Y muchas veces no escuchamos eso porque tenemos miedo muchas veces de decir eso, ¿no? No, porque Dios hace eso gratis. Y pensamos, no, las personas van a creer que entonces no hubo un precio. Hubo un precio, la muerte de Cristo. Pero para eso, Cristo hizo eso para que pudiéramos acceder a eso sin ley, sin cualquier esfuerzo humano. Y para quedar muy claro, yo voy a repetir 2 veces. La justicia de Dios no depende del esfuerzo humano, sacrificio u ofrendas. La justicia de Dios no depende del esfuerzo humano, sacrificio u ofrenda. Pues la palabra dice que esa justicia fue manifestada ahora, en la resurrección de Cristo, sin ley. Comprendimos. Esa justicia, que vamos al último punto del versículo, no es algo nuevo, sino que ya existía antes. Él dice en el versículo 21, testificada por la ley y por los profetas. Y ahora la palabra ley no tiene el mismo significado del comienzo del versículo, porque cuando se usa ley y profetas juntos, como escuchamos en la última clase de escuela dominical, está hablando sobre el Antiguo Testamento. Está hablando sobre el texto sagrado anterior a Cristo que los judíos tenían. Entonces no tiene el mismo significado porque está hablando sobre el Antiguo Testamento y está hablando que esa justicia fue hablada y era esperada por medio de las escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba al respecto de esa justicia de Dios, hablaba al respecto de Cristo. Por eso podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios. Porque antes de Cristo hubieron hombres que escribieron al respecto de ese hombre que iba a venir y que Cristo cumplió absolutamente todo lo que estaba escrito. Y si nosotros tenemos un ejemplo muy claro al respecto de que esa justicia ya existía antes
y que los profetas y la ley ya hablaba respecto a ella. ¿Qué pasaba cuando un israelita pecaba? ¿Qué ellos tenían que hacer? Un sacrificio al tabernáculo. Ellos necesitaban tomar un animal, y en general un animal puro, perfecto, sacrificarlo, el animal, y con esa sangre, una sangre ajena, una sangre que no era de ellos mismos, sino que un animal, los pecados eran perdonados. Bueno, ¿a quién apuntaba esa sangre? Apuntaba a la sangre de Cristo, que vendría y por esa sangre los pecados serían perdonados. Y la justificación siempre fue basada en eso, incluso en el Antiguo Testamento. Justamente en el capítulo 4, Pablo va a dar dos ejemplos del Antiguo Testamento para hablar de la justificación. Va a usar a Abraham y va a usar a David. Y ese versículo él tiene total conexión con Romanos 1, versículo 2. Yo voy acá, que hace tiempo ya que hablamos. Pero el 1.2 dice así: el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. No solamente la venida de Cristo estaba en el Antiguo Testamento, sino que la redención. Cantamos al Hijo Redentor. No solo la venida de Cristo, sino que la redención también estaba en el Antiguo Testamento. Y eso significa que la redención, y eso, la teología de los apóstoles no es inventada por los apóstoles. No fue creada por ellos. Era una cosa que ya existía. Y si nosotros vamos ahora al versículo 22 y 23. Ya pasamos la mitad. 22 y 23. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una otra manera de leer el versículo puede ser así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ya no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Y para hacer una ilustración, lo que Pablo dice cuando ya no hay diferencia por cuanto todos pecaron, imagínate la persona más pecadora que puede pasar en tu mente. No una persona que tú conoces, sino que un concepto de persona pecadora, una persona que hace todo mal. O sea, que odia a todas las cosas que son buenas. Imagínate a esta persona en el fondo del pozo. Y ahora imagínate una persona legalista, que es una persona que intenta hacer las cosas para merecer, una persona que cumple como reglas, como una religión. Y esa persona está en el alto de una montaña. Entonces está el re pecador ahí abajo, en el fondo del pozo, y el más legalista del mundo en el alto de la montaña. La distancia entre ellos y una estrella es la misma. La distancia entre el más pecador del mundo y el legalista en el alto de una montaña para una estrella es la misma. Eso Pablo quiere decir que ya no hay diferencia, todos pecaron. No importa quién eres tú, no importa dónde naciste, no importa tu color, no importa si eres hombre, si eres mujer, no importa, ya no hay diferencia, todos pecaron. Todos están a la misma distancia de ser justo delante de Dios, y es una distancia que tú no puedes hacer solo. No, si hago así no alcanzo la estrella igual, no importa. Y él dice que esa justicia es mediante la fe en Cristo para todos. ¿Todos quién? ¿Todos los buenos? ¿Todos los que merecen? No, para todos los que creen en Jesús. Entonces es una justicia que excluye a algunas personas, las que no creen. Es para aquellos que creen en Cristo. Gálatas 2:16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y cuando usamos el concepto de la fe en Cristo, ese concepto es totalmente opuesto del concepto
de mis propias obras para la justificación. Cuando digo la fe en Cristo, estoy hablando de la fe en lo que Cristo hizo y no en lo que yo puedo hacer, porque ya sé que no puedo hacer nada para alcanzar una estrella, sino que por Cristo sí puedo. Esa es la justificación. Eso significa ser justificado. Dios justifica a aquellos que tienen fe en Cristo y no hay diferencia entre pueblos. La única manera de acceder a la justicia de Dios es por la fe. Y ese es un punto central. Y ahora imagínate el rey pecador, el rey legalista, y la fe es la mano que se extiende para poder alcanzar a la estrella. Esa es la fe. Y no es una fe como una convicción cognitiva, basada en la lógica, como, no, yo sé que de manera histórica Cristo existió, que murió, o sea, históricamente no se puede comprobar la resurrección, pero tampoco puede decir que no hubo, porque nadie presentó ninguna evidencia de que no hubo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Qué pasó? Y todo lo que pasaron con los apóstoles después. Entonces, bueno, yo creo que Cristo resucitó, que Él hizo todo eso. Bueno, cognitivamente estoy bien, tengo fe. No es así, no es esa la fe que está hablando en Romanos. Tampoco está hablando de un mantra positivista como, no, creo en Cristo, creo en Cristo, creo en Cristo, creo en Cristo, creo en Cristo y soy justificado. Tampoco está hablando sobre ese tipo de mantra positivista. La fe en su esencia es una entrega completa en la dependencia de la obra de Cristo. Es reconocer que Cristo resucitó y que solamente por eso nosotros podemos acceder a Dios y acceder a esa justicia. Es reconocer que no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo, pero que Cristo hizo y que yo creo en eso. Yo creo que Él resucitó y que yo puedo tener esa salvación por medio de Él. Y entonces viene el arrepentimiento en mi vida. Me arrepiento de los pecados que yo cometí en mi vida y yo empiezo a vivir una vida de obediencia, dependencia de ese Dios, que me lleva a la santificación. Pero primero viene esa justificación, que no tiene méritos míos en ella. Y lo más increíble y lo que más golpeó a mi orgullo mientras estudiaba eso, es que la justificación es una obra de Dios en nosotros. Ni siquiera esa fe que nosotros tenemos es un mérito nuestro, porque si no uno podría decir, no, yo soy justificado, pero es porque yo tuve fe, mérito mío, obra mía. Pero la palabra dice en Efesios 2, del 8 al 10, que el conocido texto, sois salvos por la gracia, por medio de la fe, y eso no viene de vosotros, es un don de Dios. Cuando Él dice un don de Dios, Él no está hablando solamente sobre la fe, está hablando sobre el ser salvo por gracia, por medio de la fe. Es un paquete que completo es un don de Dios. Es Dios quien da la fe salvadora a una persona. Es Dios quien produce ese deseo de acercamiento y ese arrepentimiento en el corazón de una persona. Todo viene de Él. Y es claro que esa fe produce un fruto en nosotros, ¿no? Y de tal manera que en la próxima sesión, que Pablo va a estar a partir del capítulo 6 hablando, de acá hasta el capítulo 6 vamos a estar hablando sobre cómo el hombre puede ser justificado. Y después del capítulo 6 en adelante, hasta el 8, si no me equivoco, Pablo va a decir cómo un justificado necesita vivir. Entonces, tú eres justificado, hay una manera como uno necesita vivir al respecto a eso. Y ahora vamos al último versículo, lo que esa justicia hace en nosotros. Y el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios nos declara justos sin culpa, o sea, nos justifica. Y Pablo es muy enfático en decir gratuitamente, es casi una redundancia que él dice, es gratuitamente por su gracia. O sea, es gratis gratuitamente, está hablando. Y eso porque nosotros no comprendemos eso, ese concepto. ¿Cómo puede Dios hacer eso gratuitamente? Y Pablo es muy enfático, es gratuitamente por su gracia. Y gracia ya es un favor inmerecido. O sea, es un favor inmerecido que tú no pagaste por él. Es gratuitamente. Y la gran pregunta es de qué uno puede gloriarse o jactarse en la salvación. Si nuestro ego fue golpeado hasta aquí,
Ahora nuestro orgullo también es golpeado, porque dice, si tú eres justificado, si tú vives una vida buscando la santidad, tampoco es mérito tuyo, porque Dios hizo eso en tu vida. Y nosotros podemos mirar y pensar en las otras religiones, y no hablo eso con un sentido negativo, hablando de otras religiones, porque hay religiones que dicen que hay que hacer cosas buenas, eso es indudable. Religiones que predican el amor hacia el prójimo, que predican que hay que hacer cosas para amables, cosas que muestren el amor, pero en todas esas religiones, esas obras de amor que yo hago es para obtener alguna cosa, es para obtener el favor de Dios. Ame a tu prójimo, sí, ame a tu prójimo, porque así Dios te va a perdonar. Mientras el cristianismo no dice así, es la única religión donde la justificación, el acercamiento a Dios, la comunión con Dios no pasa por sus obras, no pasa por tus esfuerzos. Y vuelvo a decir, nosotros somos personas que intentan basar todo en los méritos, y por eso es que tantas personas sumergen en religiones donde necesitan hacer algo. Y muchas veces nosotros intentamos también merecer nuestra salvación haciendo algunas cosas. No, porque yo voy a hacer, porque así Dios me va a justificar. No pasa por nuestros méritos. Y todo eso es posible mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí llegamos al último punto. Y la palabra redención significa rescatar una persona del cautiverio o de la esclavitud. Eso es redimir. La persona está en un cautiverio, está en la esclavitud, y uno viene y rescata a esta persona mediante un precio. Y en el Oriente Antiguo, una persona, y en el tiempo de los judíos, lo que la propia Biblia habla respecto a eso, una persona podía tornarse esclava de otra persona por una deuda. Vamos a decir que yo tengo una deuda impagable con María. Tengo una deuda impagable con María. Y María dice, bueno, Murilo, hay que pagar la deuda ahora. Y yo digo, bueno, es que yo no puedo, no tengo cómo pagar. Y dice, bueno, listo, mi esclavo ahora. Venís tú y tu familia. Sí, todos ahora son esclavos. Porque tu deuda es impagable, necesitas pagar de alguna manera. Y esta persona va y vive una vida de esclavitud para pagar esa deuda, pero nunca va a pagar con la familia. Y tenía alguna manera de salir de esta situación. Una, para quien era judío, tenía 1 año de la libertad, que era cada 49 años, si no me equivoco, no sé si 49 años, ¿no? Cada 49 años era el año del jubileo, donde los judíos que estaban esclavos de otros judíos, muchas veces, eran liberados y podían salir. Y la otra manera, ponen el ejemplo otra vez, soy esclavo, yo, Jaasa, de María, estamos ahí sirviendo a María en las cosas. En general, un pariente cercano mío o de Jaasa mira la situación y él va a ser el redentor. Él va a pagar la deuda que era impagable para mí, y de esta manera yo soy rescatado de la esclavitud. Y yo paso de una esclavitud para, de cierta manera, otra esclavitud. Pero esa persona pagó una deuda impagable, no era un precio de un esclavo que él pagó. O sea, él no me quiere simplemente como ahora tú vas a ser mi esclavo, porque él podría pagar por otros más barato al respecto de eso. Él hace eso por misericordia, por amor, y porque él es el redentor. Así define la palabra. Y cuando Pablo usa la palabra redención, está hablando al respecto de ese rescate. En Cristo hubo un rescate sobre nosotros. Y cuando él usa la palabra redención, hay una que es la redención más conocida en el pueblo judío, que es la propia redención del pueblo de Israel del Egipto. Eran esclavos en el Egipto y Dios hace una redención con ellos, saca a ellos de una esclavitud. No sé si recuerdan las plagas y todo lo que pasó en el Egipto. No sé si recuerdan la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, que iba a bajar un ángel del cielo e iba a matar a todos los primogénitos. ¿Y cuál era la manera de rescatar su propio primogénito? Entonces necesitaba sacrificar un cordero.
un cordero perfecto, sin mancha, sin nada, perfecto el cordero. O sea, no estoy sacrificando a un hijo, no estoy sacrificando un esfuerzo mío, es un cordero ajeno. Y con la sangre de ese cordero, yo debería pintar la puerta, no sé cómo dice esta lateral de la puerta, necesita umbral, marco. Necesitaba pintar el marco de la puerta con esta sangre que no era mía, no era de mi hijo, era de un cordero, un sangre ajeno. Y así el ángel, cuando pasase por la casa, iba a mirar, está con la sangre de ese cordero, no entro en esa casa. Y ahí los primogénitos de Israel fueron redimidos por Dios. Y el Éxodo apunta igualmente a una redención mayor que Cristo conquistó para su pueblo por precio de sangre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? O sea, escuchamos eso. Cristo es el Cordero a quien Éxodo apunta. A precio de sangre, Él perdona los pecados por medio de su muerte en la cruz. Y Cristo es la redención final que nosotros tenemos. Y un dato curioso, hay algunos que dicen, vamos a decir, en la hipótesis que tenemos que elegir un libro de la Biblia. Todos los otros libros van a salir, van a dejar de existir. No va a pasar, pero una situación así, hipótesis. ¿Cuál libro elegimos? Romanos, dicen algunos teólogos. Y si de este libro tenemos que elegir solo un capítulo, ¿cuál elegimos? Capítulo 3 de Romanos. Y si hay que elegir solo un versículo, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y así nosotros empezamos nuestra nueva sesión en Romanos. Dios escribe cómo Dios salva a pecadores. Y hasta el capítulo 6 vamos a estar hablando al respecto de eso, comenté con ustedes. Y ahora que nosotros somos justificados, regenerados, vivos, debemos vivir una vida que agrada a Dios, y es lo que Pablo va a decir de Romanos 6 en adelante. Y acá hay personas que, como yo comenté antes, creen que por ser buenas o por hacer el bien sin mirar a quién, de alguna manera pueden vivir con tranquilidad y con paz con Dios. Y si hay una eternidad, en algún momento vamos a llegar ahí, vamos a hacer una negociación con Dios. Mira Dios, yo hice eso y tal, bueno, yo merezco un poquito vivir ahí. Y qué terrible engaño. Qué terrible engaño. Aún nuestros mejores esfuerzos no son suficientes para lograr justicia delante de Dios. Lo mejor de este mundo está condenado junto al peor. Todos están condenados. Y quizás tú seas esta persona que cree en eso. Ha vivido una vida lejos de la comunión con Dios, del deseo de tener una comunión con Dios, y muchas veces ha vivido una vida así dentro de la iglesia. Viene a la iglesia pero no tiene deseo de tener comunión con Dios. Viene a la iglesia pero no quiere acercarse a Dios. Pero tú sabes que necesita de Dios. Y hoy fue presentada a ti la redención que hay en Cristo, la única redención. Y la justificación mediante esa redención. ¿Y qué necesitas hacer? Y puede ser también que tengamos personas que sí desean una comunión con Dios, sí desean estar cerca de Dios, pero creen que hacen eso por medio de las cosas, de las obras que hacen. Creen que pueden lograr eso mediante las cosas que yo estoy haciendo, porque soy bueno y tal, entonces con eso yo tengo comunión con Dios y soy justificado por medio de mis propios esfuerzos. Y te digo que tus esfuerzos no sirven de nada en lo que dice respecto a la justificación. Y te digo otra cosa, tú te vas a cansar si tú haces eso. Va a ser una persona que en poco tiempo va a empezar a murmurar al respecto de las cosas que están pasando, porque va a decir, Dios, estoy haciendo tantas cosas y las cosas malas siguen pasando conmigo. Te vas a cansar, y eso, si ya no estás cansado de intentar lograr tu propia salvación, ¿y qué necesitas hacer? Y la respuesta es la misma para los dos tipos de personas. Poner tu carga sobre Cristo. No depende de tus obras, no depende de tu esfuerzo, de tus ganas. La justificación es la justicia de Dios y es por gracia. Mira la cruz, mira a Cristo crucificado.
y reconozca que Él también resucitó. Y que en esa resurrección está tu redención. Y Él sufrió el castigo que tú deberías sufrir. Tú debes creer en la justicia de Dios, mediante la fe en lo que Cristo hizo. Y entonces nosotros, cuando reconocemos eso, comenzamos o seguimos viviendo en comunión con la iglesia, caminando con la iglesia. Y empezamos a vivir en obediencia a Dios, leer la Biblia. Y ahora sí, hay un espacio para el esfuerzo, que el espacio para el esfuerzo para la santificación. En la justificación es Dios que nace. Y después de eso hay un esfuerzo que parte también de mí para la santificación. Y que Dios me da la fuerza para hacer eso. Y entonces tú tendrás paz con Dios. Cristo es el Evangelio. Cristo es la centralidad del mensaje cristiano. Y Él debe ser la vida y el centro de la vida de un cristiano. Debe ser el centro de tus decisiones, el centro de tus pensamientos, de tus conversaciones. Podemos comprender lo que significa ese versículo de Romanos. Desde el capítulo 1, Pablo está destruyendo la humanidad y acá él muestra cómo esos pecadores pueden ser redimidos por Cristo. Y así él destruye nuestro orgullo e intentar merecer alguna cosa. Y esa justificación nos lleva a un proceso de santificación. Y yo puse acá una frase de San Agustín que él dice así: duro es seguirte, Señor, pero es imposible dejarte. Cuando nosotros conocemos a Cristo, recibimos esta justificación, empezamos un proceso en nuestra vida que es duro seguirte, Señor, porque no es fácil, pero es imposible dejarte porque tú hiciste todo eso. Y para terminar, yo quería leer con ustedes Efesios 1, del 4 al 10, que hoy tiene un significado más profundo de lo que tenía antes. Efesios 1, del 4 al 10. Después de todo que escuchamos, desde Romanos 1, 18, y ahora con ese mensaje, Efesios 1, 4 al 10 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No hay otro camino para Dios sino aquel que Él mismo decidió hacer. El camino no existía. Dios se propuso hacer ese camino por medio de Cristo. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Alabemos al Señor, cantemos loores a Él, porque Él nos compró con su sangre. No mirando nuestras obras, no mirando nuestro esfuerzo, pero mirando con misericordia y gracia. Y el precio fue pagado por Cristo. La justificación viene gratuitamente por medio de la fe en la obra de Cristo. Viene de gracia, pero tuvo un alto precio. Bendito sea Dios. Oremos. Padre, ayúdanos a reconocer, Dios, esa gracia maravillosa que hay en nuestra vida. Dios, esa oportunidad imposible que tú hiciste posible, Dios, de tener comunión contigo.
que no está basada en nuestro esfuerzo, no está basada en nuestros méritos, no hay nada en mí. Son los méritos escritos en la justificación. Dios, si tenemos acá algunos que creen que por ser bueno puede alcanzar esa justicia delante de ti, Dios, que tú puedas romper eso en el corazón. Si hay alguien acá que cree que es justificado porque es bueno, Dios, saca ese engaño que hay en el corazón y que nosotros podamos, por la fe en Cristo, alcanzar. La fe es la mano que se extiende para alcanzar la gracia. Ayúdanos, Dios, a reconocer que no son por nuestros esfuerzos, no son por nuestros méritos, pero que sí, después de recibir esta justificación, vivimos en un proceso de santificación. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, Dios, y que podamos en ti gloriarnos, Dios, porque todo viene de ti, todo lo que nosotros tenemos es tuyo. Gracias por todo, Padre. Esta es nuestra oración, en nombre de Jesús. Amén.